Hola, hola, acompañando en esta transmisión. Mi nombre es Diana Patricia González Torres y esta conversación hace parte de un trabajo periodístico sobre la memoria de las ejecuciones del conflicto armado colombiano. Para hablar de una de las líneas de este tema, he invitado a Óscar Tibaduiza Rodríguez, defensor de los derechos humanos, educador popular e investigador social. Sus conocimientos nos ayudarán a comprender el papel de la educación popular en el acompañamiento a víctimas del conflicto armado, en la construcción de la memoria y en la defensa de los derechos humanos y la dignidad humana. Antes de comenzar, invito a que nos acompañen a dejar sus comentarios o preguntas en el chat y a quedarse con nosotros hasta el final. Óscar, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Diana, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti por la invitación y pues me encanta poder estar en este espacio, de verdad muy agradecido. Claro que sí. Para empezar, Óscar, me gustaría que nos hablara un poco acerca de su trayectoria como gestor de paz, defensor de los derechos humanos, educador popular e investigador en el contexto del conflicto armado colombiano. Y digamos que específicamente, Óscar, ¿desde hace cuánto que trabaja en ello y cómo llegó a sentir interés por este tipo de temas? ¿Cuál cree que fue el detonante? Bueno, yo soy hijo de la universidad pública, eh, especialmente de la Universidad Pedagógica Nacional, en la que me formé como licenciado en sociales. Allí tuve la fortuna de dar con una escuela valiosísima, no solamente para mi formación, sino para el país. Estoy hablando de la Escuela de Educación Popular, el movimiento de educación popular, maestro Alfonso Torres, la maestra Lola Sendales, eh, todo un grupo grandísimo que, con el que me empecé a encontrar, no solamente en las clases, sino en las tertulias, afuera, en los salones, en los pasillos, en el café, en fin. Y en ese ejercicio empecé a acercarme a la educación popular, y en la educación popular, en el contexto barrial, empecé a encontrarme con esas situaciones de vulnerabilidad y de vulneración de los derechos humanos. Entonces, como por ejemplo la fuerza pública llegaba y atacaba y amenazaba y violentaba una serie de derechos, pero también empecé a entender que había una serie de violencias estructurales, eh, y que, bueno, que había toda una situación muy específica en cada territorio, en cada barrio, en cada localidad. Y en ese ejercicio de estar en los barrios, camellando con las poblaciones, con las comunidades, siendo yo también viviendo en barrio, aunque pues digamos, vengo, parte de mi crianza fue en el campo también, me encontré un día con un taller, una escuela popular de derechos humanos. Y yo dije, bueno, que eso está como chévere, me gusta bastante. Yo estaba ya en el último semestre de universidad y quise ir. Y allí me encontré con unos temas supremamente álgidos y dije, bueno, esto de lo de los derechos humanos realmente sí conecta con educación popular y posibilita que uno pueda trabajar con las comunidades en incidencia pedagógica, en incidencia política, en incidencia territorial. Y allí empecé a entender temas de memoria histórica, memoria colectiva, eh, y por eso, digamos como que mi interés en el pregrado fue en la línea de la memoria, y más adelante en la maestría, en el doctorado. Son las líneas que yo fortalezco, las líneas de investigación social, que todas tienen que ver con el tema de memoria, en este caso. De acuerdo, Óscar.
Supongo que digamos que en este camino de la defensa de los derechos humanos siempre hay complejidades, ¿cierto? Son temas sensibles y seguramente un poco arriesgados. En este sentido, ¿qué barreras ha encontrado en el camino? ¿Ha enfrentado algunas presiones para dejar de estar ahí, de seguir, digamos, frente a estos temas? Y si es así, ¿cómo ha lidiado con ello? Bueno, Diana, pues eh, sí, ser defensor o defensora de derechos humanos en el mundo es delicado, es complejo. Pero en un país como Colombia, donde tenemos altos índices de corrupción, de injusticia y de micropoderes que, que han aprovechado suficientemente la ausencia del Estado en varios territorios del país, volviéndose, volviéndose paraestados, pues es delicadísimo la defensa de los derechos. Y no solamente los derechos humanos, en esto quiero hacer énfasis, los derechos ambientales. De hecho, las compañeras y compañeros que se han dedicado a hacer la defensa ambiental eh, han tenido riesgos delicadísimos. Eh, digamos, como meterse en un territorio gobernado por actores no estatales, bien sean narcotraficantes o bien sea grupos armados de un bando o del otro, y hacer allí defensa del territorio en términos ambientales es supremamente delicado. Las barreras que he encontrado en el camino, pues obviamente, como casi todos los defensores y defensoras, ha sido de estigmatización, señalamiento, amenazas, eh, y no acceso a información. Eso creo que es como lo que más vivimos cotidianamente quienes nos enfrentamos a este ejercicio. Yo soy defensor de derechos humanos hace 20 años, un poco más, pero sí, digamos, como en ejercicio pleno, 20 años. Eh, y he enfrentado presiones para dejar de hacer eh, defensoría. Eh, el ejemplo más reciente está en el estallido social, donde se nos señalaba a muchos y a muchas y se nos estigmatizaba de ser auxiliadores de un grupo y del otro y de ser parciales, de quedarnos callados supuestamente cuando estaban atacando a un efectivo de la policía, por ejemplo, lo cual no es cierto. Eh, porque allí siempre pues uno entra a trabajar desde digamos, como esta igualdad en términos del uso de la fuerza, y es quien tiene un arma pues está por encima en términos del ejercicio de la fuerza de quien no está armado. Pero bueno, ¿cómo se lidia con toda esa situación de vulnerabilidad, de estigmatización, de señalamientos, de amenazas? Uno como defensor de derechos humanos, crea redes y esas redes nos sostienen en todo momento. Y nos sostienen no solamente por el riesgo que implica para nuestra vida, para nuestro ejercicio, sino por el riesgo emocional que esto implica. Creo que pocas investigaciones se han hecho sobre las implicaciones a nivel de salud mental y emocional en el ejercicio de la defensoría de los derechos humanos. Pues porque es una carga que llevas permanentemente, de estar pensando, te escribe una persona, te escribe la otra, una que está amenazada, la otra que el hijo no aparece, la otra que le negaron un derecho, la otra le están amañando la información que necesita. Todo el tiempo estamos lidiando con eso. Pero nosotras y nosotros estamos organizados en comités, en organizaciones de sociales, organizaciones de derechos humanos, en corporaciones jurídicas. Entonces,
todo eso finalmente sobre una red de cuidado, una red de sostenimiento, de sostener la vida, de defenderla. Y allí hay digamos, como una hermandad bien bonita en que nos cuidamos entre todas y todos y eso nos permite mantenernos en el ejercicio. Claro, Oscar. Supongo que de todas formas, digamos que esas redes que se van formando en estos procesos, digamos, son en parte las que ayudan de pronto a sostenerse en el ejercicio, como bien decía, de la defensa de los derechos humanos. Pero Oscar, también sé que, digamos que como educador popular, ha, digamos que ha trabajado también en estos temas de la construcción de paz y la memoria histórica, relacionada sobre todo con el conflicto armado. Me gustaría un poco, Oscar, que nos contara cómo ha influido esa pedagogía o cómo influye esa pedagogía en los procesos de construcción de paz y de memoria. Bueno, mira, creo que acá habría que distinguir dos ámbitos fuertemente marcados. El uno son los procesos de construcción de paz y el otro los procesos de memoria. Los primeros deben aprenderle muchísimo al segundo. En Colombia tenemos una narrativa muy fuerte, una narrativa instaurada sobre construcción de paz. Entonces, le llamamos paz a todo. Y entonces hay diplomados, hay posgrados, hay cursos, hay seminarios, hay de todo con el nombre de paz. Entonces la paz se nos volvió todo. Por lo tanto, es nada. Ese es un primer elemento delicado. El segundo elemento delicado en esos procesos de construcción de paz es que se ha remarcado muchísimo esta mirada de la paz como ausencia de violencia, como silencio de fusiles. Es decir, pretender que porque hay ausencia de fusiles, ya inmediatamente hay paz, o eso significa paz. O porque hay, entre comillas, ausencia de violencia, violencia física, inmediatamente ya eso significa paz. Y eso nos ha hecho muchísimo daño. ¿Qué nos han enseñado los procesos de memoria? Y aquí el papel de la pedagogía. Que hay unas experiencias, unas voces, unas trayectorias, unos dolores, eh, unas emocionalidades rotas, vulneradas, que es necesario escuchar. Que no puede haber una sola mirada sobre la memoria ni sobre la paz, que los procesos de memoria se construyen desde abajo, desde las comunidades, escuchando diferentes versiones, escuchando las diferentes maneras de enunciación y de apalabramiento que tienen las comunidades para hablar de memoria, porque una comunidad dice nosotros, nosotras vamos a hablar de lo que nos pasó a través del tejido, otras seguramente dicen sí, nosotros o nosotras sí queremos o necesitamos un lugar, una casa de la memoria, un lugar de la memoria, y otra organización dice, lo hacemos a través de telas y esas telas las vamos a poner en el Palacio de Justicia para insistir en que hay temas en términos de memoria que no se han resuelto, que no se han trabajado, etc. Se han hecho a través de cuentos, de canciones, las cantadoras del Pacífico lo han hecho a través de los cantos, de los abusados. Bueno, en fin, podría poner muchos ejemplos. En temas de construcción de paz, todavía estamos muy en deuda con ello, porque falta entender que eso es un tema de pedagogizar la vida, y se pedagogiza, como diría Paulo Freire, no en un ejercicio jerárquico, no en matrices con contenidos que hay que llenar y que hay que dar, no, sino que
Nos educamos entre todas y entre todos. Eso es un ejercicio horizontal, de horizontalidad, de escucharnos, de, de darle a la voz y a la escucha un, un eje significativo en el proceso de construcción de conocimiento. Y el conocimiento se produce socialmente, no solamente desde la academia. Entonces, también es importante entender que hay que pasar por un proceso pedagógico, como lo hace la educación popular, de descolonizar los saberes. Unas epistemes que vienen de abajo, unas epistemes que se construyen desde la no academia y desde las otras academias, desde los sentires, las experiencias, desde lo que no se dice, desde lo que se ha callado por muchos años, desde las marcas que tiene el cuerpo, desde las marcas que tiene el campo emocional también. Entonces es una tarea grandísima y en esto yo ahora lo pondría en plural, las pedagogías han sido un referente valiosísimo. Pedagogías del sur, pedagogías decoloniales, pedagogías contrahegemónicas, pedagogías andinas, pedagogías de la madre tierra, pedagogías ancestrales, afro, bueno, en fin, sobre eso tenemos un amplio referente. Oscar, pero entonces, ¿cómo hacer para que esas pedagogías tengan como un espacio más amplio en esos procesos y no estén ahí como un poco relegadas? Porque obviamente son muy importantes, pero digamos que, no sé, hay algunas estrategias, aparte de involucrar a la academia. Pues lo primero es entender que esas pedagogías están allá, en los territorios. Es decir, no hay que llevarlas de Bogotá o de la ciudad capital, Cali, Medellín, etcétera, a esas comunidades que han sido violentadas. Sin querer decir que esas ciudades capitales por dentro no sean también territorios que han sido vulnerados. Medellín es un ejemplo con todo lo que está pasando ahorita con la escombrera. Pero eh, no es desde la universidad, encerrados en cuatro paredes, detrás de un escritorio, que podemos construir pedagogías para llevar a un territorio en específico y aplicarlo como si fuese un instrumento de recolección de información. No, se construye allá, de hecho lo construyen las comunidades. Mira, te pongo ejemplos. Hay comunidades indígenas, por ejemplo, que tienen un sistema, todas las comunidades indígenas tienen un sistema de educación propia que incluso acaba de ser reconocido por el gobierno nacional, eh, y es como tienen su educación propia, sus propios modelos, sus propios enfoques. Entonces, cuando uno trabaja con esas comunidades, ya trabajas desde lo que hay allá y empieza uno a dialogar para mirar qué más se puede construir. Eh, Hay comunidades afro que tienen, por ejemplo, las tongas que es un ejercicio comunitario, un proceso comunitario de pedagogizar las memorias, por ejemplo, y lo hacen a través del canto, de la danza, incluso de la risa, lo hacen, son las maneras que tienen de tejer memoria y hay un referente puntual que te puedo poner sobre esto y es la mayora Virgelina Chará, que es una defensora de derechos humanos del Pacífico colombiano, que ha venido insistiendo en hacer tongas de la memoria, pero también esas tongas de la memoria están estructuradas en tongas de la escritura, tongas de la comida, de la gastronomía. Es como mientras se prepara un alimento, se va recordando, se va hablando, se va haciendo memoria y se hace con víctimas, o sea, todo el trabajo que hace a su mujer y trabajo, que es una de las comunidades que ella lidera, uno de los procesos, y la Unión de Costureros, junto con la Red de Protegedoras de Memoria. Mira, en un momentico te nombré cuatro, en todos está Virgelina Chara, y todos tienen dinámicas diferentes. Entonces, para no alargarme en la respuesta, es importante entender que cada comunidad
tiene sus propios procesos, dinámicas, sus propias formas de pedagogizar. Por lo tanto, lo que hay que hacer es pedagogía de la escucha, ir a escuchar atentamente, respetuosamente y dialogar desde los diferentes lugares de producción de sentidos y de conocimientos. De acuerdo, Oscar. Pero entonces, en este sentido, hablando, digamos, como de las víctimas y de familias que han tenido víctimas y que obviamente las familias también son víctimas, ¿cómo se puede acompañar pedagógicamente a las víctimas y a sus familias sin revictimizarlas más o abrir más heridas? Uy, tremenda pregunta. Y creo que es muy potente esa pregunta. Eh, Acompañar pedagógicamente, creo que la misma palabra, la palabra solita acompañar, ya es un ejercicio pedagógico. Esto lo plantea la educación popular, esto lo plantean las comunidades andinas, acompañar. Y acompañar nos cuesta a veces mucho, eh, porque si tú haces un ejercicio, Diana, de acompañar a tus amigas, por ejemplo, la una puede tener depresión, la otra puede tener, no sé, una tusa, una, una ruptura amorosa que le está generando unos dolores, unas afectaciones en este momento, o bueno, no sé, cada una necesita una forma diferente de acompañar. Seguramente alguna necesita que simplemente tú estés ahí, no necesita que ni el contacto físico, ni el abrazo, ni que le estés hablando, ni que le invites 1000 planes. No, necesita solamente que tú estés ahí. Eso es una forma de acompañar. Seguramente la otra sí está necesitando ser escuchada y necesita dialogar, mientras que en la primera, el primer caso, pueden ser 2, 3 horas de silencio total y hay que reivindicar el silencio también porque somos una sociedad del ruido y por eso nos cuesta tanto respirar despacio y descansar la palabra. Pues respirar es importante y respirar es el silencio. Entonces, en el primer caso, pueden ser 2, 3 horas, 4 horas de silencio porque es lo que necesita la persona. Acompáñeme en silencio. Solamente necesito que usted esté. En el segundo caso, puede ser todo lo contrario, como escúcheme. O sea, escúcheme, necesito hablar, necesito llorar, necesito. Y así podría nombrarte diferentes casos. Entonces, acompañar es un ejercicio pedagógico. ¿Cómo acompañar a las víctimas y a sus familias sin revictimizarlas o sin abrir más heridas? Eh, Esto requiere muchísimo tacto. Esto requiere saber acercarse. Si te acercas a una persona eh, con la idea de que te dé información sobre lo que le pasó, ya, sin que hables, ya la estás revictimizando, sin necesidad de que hables con esa persona. Entonces mira que la cuestión está en la intención con que tejes relacionamiento con alguien. Si te acercas a alguien para acompañarla y en ese acompañar fluye, eh, fluye todo, el pensar, el sentir, el dolerse, pues ahí todo se va a dar. Para cerrar esto, quiero decirte, mira, hay que tener en cuenta que todas las comunidades indígenas, afro, campesinas, rom, incluso las comunidades en plural LGTBI, las diversidades sexuales, bueno, todo lo que se te ocurra y además comunidades y personas que han sido víctimas de violencia en el marco del conflicto y por fuera del conflicto armado, ya están cansadas que las usen para extraer información y qué les pasó y qué les pasó y qué les pasó. Por eso muchas comunidades han decidido por decir, usted quiere saber de nosotros, de nuestro proceso
venga y acompáñenos, venga y trabaje con nosotros, venga y participe de lo que hacemos, pero no venga aquí con sus preguntas, sus entrevistas, porque no vamos a trabajar sobre eso. Entonces, es eso, básicamente el acompañar. Claro, pues muchas gracias, Oscar, por esta información, porque sí, realmente es complejo. Creo que cuando uno no ha tenido como, eh, obviamente cuando no ha sido una víctima y cuando no tiene, digamos, este tipo de pedagogía, pues uno no sabe realmente cómo acercarse y sí, es difícil que a veces uno encuentra uno como el rechazo y entiendo que pues debe ser muy, muy difícil. Sobre todo ahora que estoy trabajando en esto me he dado cuenta y pues muchas gracias, de verdad. Oscar, no sé si de pronto haya trabajado con víctimas de los falsos positivos, pero me gustaría preguntarle cómo se puede entender este fenómeno de grave violación a los derechos humanos. ¿Cómo entender que fue una práctica sistemática que ocurrió durante tantos años? Y sobre todo que dejó un saldo de víctimas tan numeroso. Bueno, mira, acá hay algo interesante y supremamente necesario, ya que estamos hablando de ese acompañar pedagógicamente a las víctimas. Cuando uno trabaja en este acompañamiento a las víctimas, a las comunidades, a personas o comunidades que han sufrido diferentes repertorios de violencia, como en este caso. Eh, por eso te decía que la mejor manera es, primero, desde la escucha atenta. No ir con categorías ya montadas, porque eso te predispone. Entonces, claro, si yo llego, y pasó con muchas compañeras y compañeros, llego a Mafafo, por ejemplo. Mafafo, que es el movimiento de madres de falsos positivos. Cuando se empieza el diálogo con Mafafo, pero cuando se empieza el diálogo con otras madres también de chicas y chicos asesinados por el Estado, una de la discusión que surge es cómo nombrarnos y cómo nombrarlos y cómo nombrar esto que está. Hay comunidades que te pueden decir, por ejemplo, poner entre comillas eso de víctimas, todo el tiempo enunciarse como víctima, no, hay que cuestionar todo esto. Pero también surgió la discusión de, espere, no podemos seguir hablando de falsos positivos porque es la narrativa militar para justificar. Y eso sería jugarle a su narrativa. Entonces, por eso se hablan de eh, que son asesinatos. Y fueron asesinatos que fueron orquestados desde el Estado. Y por eso se habla de ejecuciones extrajudiciales. Esa es como la expresión que sería correcta en este caso. Porque han existido muchas mmm, organizaciones donde están madres y familiares de chicas y chicos asesinados por el Estado, que nadie es un falso positivo. Así como hace poco se decía, nadie es ilegal, porque ser ilegal no es un delito. Y mira cómo pedagógicamente tuvo mucha incidencia comunicativa el insistir con nadie es ilegal, esto no es un delito. Mucha gente no sabía que ser ilegal no es un delito, que tú puedes estar en un país indocumentado y eso no es un delito, por lo tanto no es motivo de que te priven de la libertad. Insistir en que nadie es un falso positivo, sino que alguien es asesinado, en que no hay falsos positivos, hay ejecuciones extrajudiciales. Y una ejecución extrajudicial es planeada y es orquestada. Tiene un plan, tiene una ejecución, tiene unos ejecutores. Es decir, ahí es cuando entramos a hablar de que es algo sistemático.
porque es algo que tiene una caracterización, es decir, se dice tienen que ser personas con esas características que nos sirva para después llevarlas y mostrarlas como si hubiesen sido muertos en combate, etcétera. Pero mira, no solamente hay, y con eso cierro esta respuesta, no solamente hay falsos positivos en términos de muertes, es decir, no solamente hay ejecuciones extrajudiciales, hay falsos positivos judiciales. Entonces, muchos compañeros y compañeras, sobre todo muchos chicos, muchas y muchos chicos, están en este momento o en la cárcel o tienen procesos judiciales abiertos porque la Fiscalía de Barbosa, por ejemplo, en el estallido social, les abrieron o hicieron todo un montaje de falsos positivos judiciales. Es decir, te acusan sin pruebas, te hacen todo un montaje judicial sin pruebas y te pueden tener ahí tiempo, mucho tiempo, señalándote, estigmatizándote o incluso privándote de la libertad. Entonces, este ejercicio de falsear una verdad para que esa falsedad insistentemente termine volviéndose una narrativa de verdad en el común de la gente, pues es una práctica que han aplicado todos los últimos gobiernos eh, para, para poder insertar un principio de violencia justificada en que hay que usar la violencia ante posibles violentadores. Entonces es supremamente delicado y es de leer con mucha atención. Un dato, así como es importante no hablar, por ejemplo, de falsos positivos, sino darles el nombre de ejecuciones extrajudiciales o asesinatos por parte del Estado. Por eso hay una organización que se llama la Asociación de eh, eh, Víctimas de Crímenes de Estado. Es diferente si yo digo, por ejemplo, una mujer resultó muerta en una discusión con su expareja. Eso no me dice nada. Por eso se dice, no, es un feminicidio. Es decir, su expareja le quitó la vida, la asesinó, ella estaba viva, no murió como si fuese un acto pasivo. Entonces, de ahí la importancia, y esto es pedagogía crítica, y es cómo nombramos, cómo nombrar, cómo darle nombre a lo que nos pueda generar sentido y significado a nivel social, pero también a nivel jurídico, a nivel antropológico, sociológico, psicológico, etcétera. Gracias, Oscar. ¿Estaríamos cerca de pronto de que se vuelvan a presentar estas ejecuciones extrajudiciales? ¿O es algo que ya definitivamente? Esto no va a parar, Diana. Esto no va a parar porque Colombia puede estar frente a un gobierno progresista como el que tenemos. Podríamos tener un gobierno progresista, más progresista, cualquier tinte que queramos. Incluso podría estar Francia, Carolina Corcho, cualquiera de ellas, que son unas lumbreras de mujeres en el gobierno, igual se va a presentar, porque no depende del Ejecutivo, depende de que hay una serie de poderes tremendos dentro de las fuerzas militares. Esto lo hemos denunciado de diferentes organizaciones y aquí creo que es importante decir que por eso muchas organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales no recibimos con buenos ojos el hecho de que el gobierno actual haya puesto en el Ministerio de Defensa a un exmilitar, porque no es la respuesta que estábamos esperando, porque
claramente un militar va a tener una mirada militarista sobre problemas estructurales, sociales y culturales. La mirada no puede ser militarista. Pero bueno, más allá de eso, esto va a seguir, porque estamos en medio de un enfrentamiento entre actores que buscan reposicionamiento territorial y político, y también esto implica por parte de digamos, a nivel de Estado, si tienen que dar resultados, el problema, y por eso vemos una falla grandísima en que el ministro de Defensa sea un exmilitar, pues porque si le exigen resultados ya sabemos cuáles son como de a dónde van a salir los resultados. Lastimosamente está la fórmula. Es como cuando uno le exige a alguien que sí o sí tiene que dar resultados con algo y esa persona termina a mayor presión, no sé, plagiando una tesis o sacando todo de internet o de una guía o en últimas no entregando, lo que sea. Entonces, sí, lastimosamente esto va a seguir, esto no pinta para algo diferente. Pero entonces, Oscar, ¿cómo podríamos nosotros como sociedad eh, hacer algo, tratar de intervenir para que ese tipo de violencias estructurales, perdón, para que la violación a los derechos humanos pues, no se siga presentando, o por lo menos para que no sea tanto el impacto pues digamos en la población? Este ejercicio que tú estás haciendo, Diana, es una de las respuestas a la pregunta que me planteas. Los medios alternativos nos han posibilitado que todo el tema de derechos empiece a ser recibido y asumido como algo necesario. Por supuesto, tuvimos 8 años de un gobierno de ultraderecha, el gobierno de Uribe, que dijo que los sindicatos eran el peor veneno de las empresas, entonces mucha gente se comió el cuento, eh, cayó en la lógica de esa narrativa perversa y empezaron a odiar los sindicatos. Y ya sabemos el resultado de eso, pues cuál es, ¿no? Por eso se insiste en una reforma laboral. Y este presidente insistió en que las y los defensores de derechos humanos éramos aliados de las guerrillas. Eso fue un estigma tremendo y mucha gente se quedó con esa narrativa y se quedó con esa lógica impuesta que pues los medios de comunicación empresariales corporativos difundieron ampliamente. Entonces antes de uno decía defensor de derechos humanos y le decían a uno abiertamente como, Heleno, Fariano, o sea que usted está de acuerdo con que la guerrilla mate, no sé, pues no lo sacaban a uno de ese encasillamiento. Hoy, gracias a los medios de comunicación alternativos, populares, ha sido posible tener incidencia pedagógico, política y pedagógica junto con las comunidades. Entonces, por ejemplo, mira, muchas organizaciones de derechos humanos lo que hacemos es crear talleres de derechos humanos, creamos seminarios, creamos escuelas populares de derechos humanos, los medios de comunicación alternativos nos ayudan en la difusión, están muy presentes en ello. Eso nos ayuda a que la gente comprenda que saber sobre derechos humanos es clave para poder discutir y exigir al Estado. La exigibilidad de derechos se creía antes que para poder lograr exigibilidad de derechos, pues sí o sí teníamos que tener unos abogados tremendísimos que logran pelear contra el Estado. Hay casos en que se necesita, pero también nos ha mostrado es que cuando las comunidades se mueven en la defensa de los derechos humanos, este grupo de abogados o de abogadas les queda más fácil hacer las defensas y la exigibilidad porque tienen pruebas, porque tienen insumos, cómo ir a exigir, cómo pelear ante
un silencio estatal, etcétera. ¿Y qué se puede hacer? Insistir en, a través del arte, los medios de comunicación, a través de las diferentes narrativas que tenemos, cinematográficas, sonoras, gráficas, desde el stencil, el graffiti, desde la pedagogía de la calle, desde todo lo que podemos mover, en que hay violencias estructurales, hay violencias directas, indirectas y violencias culturales. Este amplio repertorio de violencias, cuando logramos entenderlo, empezamos a desnaturalizar violencias. Cuando uno logra empezar a desnaturalizar violencias, esto lo han hecho, por ejemplo, las compañeras feministas, los movimientos antitaurinos, los movimientos animalistas, los movimientos ambientalistas, los movimientos por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, los movimientos por los derechos de la diversidad sexual, etcétera. Cuando empiezan a insistir en todo esto, empiezan a incomodar el status quo, empiezan a incomodar esas lógicas hegemónicas. Y entonces es ahí cuando empezamos a decir, bueno, ya aquí como que ya no es tan válido, no es tan natural esto. Antes era muy natural. Te pongo un ejemplo muy puntual. Era muy normal, estaba tan naturalizada la violencia cultural, pues que un artista podía, no sé, decir ole en un concierto o hacer semejar con una bandera o algo así, un trapo, como si fuese una capa, y no pasaba nada. Calamaro lo acaba de hacer en Cali y la gente reacciona. Sale un comentario, no sé, homófobo, algo que tenga que colinde con la transfobia o contra la violencia, con un comentario machista, racista, sexista, xenófobo, y inmediatamente hay una serie de reacciones. Entonces mira que se ha avanzado, se ha logrado, es insistir en ello, pero es importante sumarle a eso algo. Los derechos humanos son para todos los humanos. No para unos, no, para unos sí, para otros no. Humanos, es decir, para todos y todas los humanos. Así como los derechos por los animales son para todos los animales, no para los caseros sí y para los silvestres no. Y así, podrá ponerte más ejemplos, pero esa es una tarea larga que tenemos, pero se está haciendo, ya está pasando. Claro, Oscar, y digamos, ¿cómo ve tal vez el rol que asumen o que han asumido los medios de comunicación frente al cubrimiento de este tipo de temas? De los medios de comunicación masivos, me refiero, no los medios alternativos. Bueno, hablamos de medios de comunicación corporativos, y por ser corporativos, pues obviamente defienden sus intereses corporativos. Cuando uno hace un análisis de narrativas y de análisis de discurso en los medios de comunicación, uno fácilmente percibe esto. Desde, por ejemplo, cuánto dura la sesión de noticias en un noticiero, por ejemplo, bien sea de RCN, de Caracol, que son los principales medios corporativos. ¿Cuánto tiempo dedican a las noticias sobre las amenazas contra la vicepresidenta o las amenazas ahorita que están recientes, las amenazas que salen a hacer dos concejales de Medellín, a la convocatoria que hay de paro ahorita, de movilización, y salen a amenazar, a decir, aquí vamos a atentar, vamos a violentar a la gente que salga? ¿Qué cubrimiento, qué porcentaje, si es que hacen cubrimiento, si es que nombran la noticia, qué cubrimiento le hacen a eso? A lo que está pasando en Gaza, a lo que está pasando en diferentes regiones del mundo, a todo lo que pasa en términos de violencias y de vulneración de derechos humanos. Claramente no son imparciales. Hay una editorial que responde a los intereses corporativos. Eh,
Y esto además lo sustentan muy bien con toda una programación, mmm, digamos, como de una parte de farándula, de noticias de farándula, y otra de entretenimiento. Entonces, logran, claro, logran que mucha gente todavía, lastimosamente, esté muy anclada a eso, más pendiente que pasan en el reality A, en el reality B, en el reality C, qué pasó si esta actriz le fue infiel a este, si esta actriz consumía o no consumía, bueno, todo esto que muestran en esas franjas. Mm, eh, Eso funciona bien para distraer a la gente y que la gente esté cada vez más alienada de su realidad. Y por eso cosas importantes siguen pasándose como de ladito. Esa es como la postura de los medios corporativos. Por eso tan importante es el trabajo que hacen los medios independientes, alternativos, comunitarios, populares, porque es importante ponerlos en esos niveles, que no todos son de lo mismo. Hay emisoras barriales, hay emisoras veredales, hay fanzines que están haciendo chicas y chicos en los barrios, pero también en las universidades, desde el stencil, desde la serigrafía, por ejemplo, lo que sabemos del estallido social en Chile, en Argentina y en Colombia se logra en parte por la serigrafía. Entonces, pues bueno, por eso es importante que estén los medios alternativos, populares, colectivos y comunitarios ahí presentes. Claro, Oscar, volviendo a algo que hace un momento mencionaba y es el arte, y me gustaría un poco entender cómo el arte facilita la transformación del dolor en sanación, que es lo que digamos, me han dicho algunas víctimas. Entonces, pero me gustaría entenderlo, cómo desde la pedagogía se puede, digamos, se puede dar más forma, digamos, a esto que es el arte y cómo está el arte ahí siendo una herramienta para precisamente eso, transformar el dolor en sanación. Eh, Mira, yo no sé, personalmente, tomo mucha distancia de que haya que convertir o que sea posible transformar el dolor en sanación. No estoy diciendo que no se pueda, que sea imposible, pero es que esto requiere un tiempo larguísimo. Estamos hablando de muchos, muchos, muchos años. Y empiezo diciendo eso porque hoy en día lo que uno más encuentra es que esto de sanar se volvió tremendo negocio. Entonces tú abres cualquier red social y le das buscar sanación, entonces eh, sanación a través de el agua, de la luz, a través de yo no sé qué medicina, a través de yo no sé qué técnica, y eso se volvió un negocio tremendo, y eso, volviendo a la pregunta que trabajamos hace un momento, eso es revictimizar, porque es mercantilizar el dolor del otro para satisfacer y para poder lucrarme. Esto es muy, muy delicado. Sí hay muchas y muchos artistas que siempre han mirado tremendamente, que han estado vinculados con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, con el Centro de Memoria Histórica, eh, con muchas organizaciones, eh, que a través de la danza, que a través de la música, que a través de diferentes expresiones artísticas, han venido acompañando procesos de memoria, pero no necesariamente, o sea, no específicamente es que sea el arte el que genera transformación del dolor en sanación, sino que son posibilidades sensoriales,
experimentales, incluso narrativas, sean gráficas, sonoras, etcétera, que ayudan a que uno pueda hablar, sacar, expresar. Cuando se logra eso, es que empieza un proceso de liberar el dolor. Y eso lleva con tiempo a sanación. Pero lo que intento decir con todo esto es que si te lastimas un brazo, y dejas esa herida ahí por mucho tiempo, de una u otra manera eso se va tapando, como sea. Sea porque se infecte, sea porque sane en falso, lo que sea, pero de alguna u otra manera se va tapando y eso queda ahí. Para poder sanar realmente esa herida que tienes que con mucha calma, mucho tacto, mucha paciencia, empezar a retirar lo que está encima, tapando, para mirar qué tan profunda está esa herida y qué la está alimentando y qué la está vivificando. Y eso hay que hacerlo con una calma y una paciencia impresionante. Eso no es que yo llegué hoy, di un taller de danza y ya entonces tú, Diana, has logrado transformar tu dolor y estás en un proceso de sanación. Eso nos está haciendo mucho daño. Y te voy a poner un solo ejemplo de por qué insisto en que esto puede hacer mucho daño. Toda esta moda que se volvió de, digamos, como esta oferta de ejercicios y actividades y de propuestas para sanar, muchas veces terminan legitimando y naturalizando violencias. Si yo, Diana, a ti, yo, Oscar, te violenté a ti, lo primero es que yo a ti te reconozca que te violenté. Y en ese ejercicio de yo mismo reconocer que te violenté, poder tejer un diálogo contigo y que tú también puedas hacer una devolución a mí de cuáles fueron tus afectaciones a raíz o por causa de esa violencia que yo ejercí hacia ti. Y ese primer momento de apalabrar, de hablar, eso es lo que nos lleva a un reconocimiento de lo que pasó. Es decir, una elaboración de la verdad. Verdad sin mentiras, verdad sin limitaciones, verdad sin disfraces. Una elaboración de la verdad. Tú tienes mi verdad y yo tengo tu verdad. Eso sí nos permite un real tránsito hacia el perdón. Pero no hay perdón sin elaboración de verdad y no hay perdón sin garantías de no repetición. Y todo esto se hace hablando y esto se hace sacando lo que pasó y eso se hace reconociendo lo que pasó. Entonces mira que te estoy hablando de un proceso largo, grandísimo. El arte ha servido para que las personas puedan sacar parte de ese dolor poquito a poco y irse liberando de cosas que tenían ahí. Pero si yo llego irresponsablemente a decirte, bien, Diana, vamos a trabajar, lo que te pasó no es culpa de Oscar, lo que te pasó es porque tú no has logrado transitar, porque tú no has trabajado en tu ego, porque es que tú he escuchado cosas fuertes así, en ese sentido. La culpa no es del otro, la culpa es tuya porque le das poder a que eso te lastime, a que eso... No, 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 hay que tener mucho cuidado con eso. Yo soy, eh, digamos, como un opositor a ese tipo de cosas porque siento que no es sano naturalizar cosas y que yo venga a decirte que lo que te pasó a ti no fue porque yo, Oscar, te violenté, sino porque es que tú, Diana, no has sanado cosas de tu niñez, sino que es que tú
no has trabajado en tu ego, es que tú no, bueno, en fin, como una poco de cosas que me he encontrado y es tremendamente violento, revictimizador, etcétera. Pero ya con esto cierro esta respuesta. Sí, por supuesto, el arte en todas sus formas, expresiones y manifestaciones permite que las personas e incluso las comunidades puedan sacar, puedan hablar, puedan contar, narrar. Necesitamos narrar. Los ejercicios que se han hecho de memoria han insistido en que hay que narrar lo que nos pasó para saber qué fue lo que pasó, porque no sabemos. Tenemos un discurso oficial que además ha sido negacionista, de decir acá no hay conflicto, acá no ha habido ejecuciones extrajudiciales, estaban agarrando café, acá no hay feminicidios, acá a los feminicidios les llaman crímenes pasionales. Aquí hay un discurso, una lógica negacionista. Y ante esa lógica negacionista es que entran diferentes posibilidades, entre esas el arte, a ayudar a desestructurar, desenmascarar, a que las personas y las comunidades puedan narrar y narrarse, contar y contarse, elaborar un relato propio, y al elaborar un relato propio están haciendo una elaboración propia de sus memorias. Entonces mira todo lo que posibilita el arte y claro, desde acá un agradecimiento muy sentido a todas las artistas y los artistas que dedican su vida a esto. Oscar, eso me hace pensar un poco también en que, hablando con algunos familiares de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, me decían también pues que pues algunas dicen que ellas perdonan, otros dicen que sin verdad no hay perdón. Entonces, digamos que eso me hacía pensar en este momento, en que si no hay verdad, y creo que es algo en que coinciden muchas, y es que no la va a haber, o por lo menos están seguros que no la va a haber. También me aseguran que no creen que vaya a haber justicia. Y en ese sentido, Oscar, yo pregunto, eh, ¿es en temas de reparación es posible también? ¿Es posible reparar a una víctima? Uf, tremenda pregunta. Depende cómo entendamos la reparación y depende del tipo de reparación. Eh, el primer ejercicio de reparación es darte a ti la verdad. Es el primer ejercicio, el primer nivel, si quisiéramos ponerlo en niveles. O el primer momento de reparación es darte a ti la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? Es el primer momento de reparación. Sin eso no hay reparación posible. O sea, si yo voy a entrar a justificarme, y perdóname Diana que te ponga como ejemplo, que nos pongamos como ejemplo, pero no quiero pues como entrar a poner ningún ejemplo en específico. Pero si yo te violenté a ti y yo voy a entrar a justificarme, ya ahí no hay reparación. Y eso es lo que han hecho muchos actores armados y han hecho algunos, algunas personas involucradas con delitos de lesa humanidad, con ejecuciones extrajudiciales. Yo sabía, pero yo solamente cumplía órdenes. Es como que se van liberando fácilmente de las cargas. Entonces mira que lo primero es esa, darte eh, la verdad, ¿sí? O sea, darte mi verdad acerca de, pero es una verdad que tiene que ser sincera por más que duela. Eh, en ese, digamos, un segundo momento de la reparación, se tiene que dar desde la situación misma de las familias de las víctimas.
yo obviamente nunca voy a poder o nunca se va a poder eh, reparar ni reponer a una persona que ya no tiene vida. Entonces desde ahí la reparación ya no es posible. Y ha sido tan degradada toda la violencia que hemos sufrido, ha sido tan fuerte, tan violenta, tan tenaz, que incluso las personas, las familias, las comunidades, pero especialmente las mamás, han dicho, solamente quiero que me dé el cuerpo para poder hacer el duelo y cerrar ese duelo. O sea, imagínate al punto de degradación que hemos llegado, de ya pedir, por lo menos dígame dónde están los restos, ¿no? Y hay diferentes niveles de reparación, te decía, está la simbólica, está la económica, entre otras. Pero pues como te digo, como tenemos todavía una mirada, una perspectiva de la paz, que ausencia de guerra igual a paz, pues seguimos creyendo que la reparación es económica o simbólica. Simbólica es, ejemplo, en Trujillo, Valle del Cauca, que es uno de los territorios de los municipios que sufrió, entre muchas masacres que ha habido Colombia, una de las más largas, una masacre que perfectamente pudo haber durado 5 años. Estamos hablando de 5 años sin que el Estado hiciera absolutamente nada. Y la reparación que se hizo fue el Parque de la Memoria, que está en Trujillo, que allí las familias, especialmente AFAVIT, la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, han logrado allí hacer un ejercicio simbólico para poder hacer sus ejercicios de duelo, de memoria, etcétera, para insistir en la no repetición, pero la reparación no ha llegado al punto de resolver esas deudas históricas en términos estructurales. Entonces, ¿de qué sirve un parque o que a cada familia le den algo económico si lo que generó el conflicto, lo que generó las violencias, pues sigue ahí latente? Unos actores armados por ausencia del Estado, una ausencia del Estado marcada en muchos territorios, unas desigualdades económicas, eh, unas desigualdades, unas injusticias sociales para acceder a salud, a educación, bueno, en fin, podría seguir nombrando mucho, pero es posible la reparación, es posible en ciertos niveles, de cierta manera, en ciertos momentos, pero una reparación completa no es posible si estamos hablando de conflicto armado, si Ujú. estamos hablando de cualquier tipo de, eh, de homicidio, asesinato, feminicidio, es, ejecución extrajudicial, etcétera, no es posible una reparación completa. Eh, por eso, para comprender mejor el ejercicio de reparación, no completa, reparación específica, con sus particularidades, es que se trabaja, y es importante estudiar sobre esto, la justicia restaurativa. Eh, de acuerdo, Oscar. Finalmente, que yo creo que para ir finalizando, Oscar, me gustaría que me contara un poco, o más bien me dijera, qué cree que podemos hacer para no olvidar como sociedad. Eh, y sobre todo, no sé cómo se puede hacer para, digamos que, para que estas pedagogías puedan tener un mayor alcance. Mm,
Estamos en un país que no es el único. Argentina, Chile también han pasado por esto. Estamos en un país donde se ha instaurado una memoria hegemónica, una memoria oficial, que como te decía hace un momento, es negacionista. Por eso es importante no replicar lo que pasa a nivel macro, replicarlo a nivel, eh, a nivel micro, a nivel personal, a nivel íntimo, a nivel local. Entonces, si hay una lógica negacionista, pues en esa lógica uno diría, pues, eh, olvidar qué o recordar qué si no pasó nada, ¿sí? Entonces, bueno, esta lógica, además de instaurar un discurso oficial y una memoria oficial, instaura también unos olvidos. Se le obliga a la gente a olvidar. Y no es que sea posible olvidar, son unos olvidos materializados como silencios. Entonces, aquí no pasó nada. No pasó nada es no se habla de eso. No pasó nada es no se escribe de eso. No se dice nada sobre eso. Por eso, cuando algunas personas intentan hablar sobre temas delicados que pasaron, pues inmediatamente hay una serie de amenazas y hay una serie de repercusiones incluso contra sus vidas. ¿Qué hacer para no olvidar? Insistir. Insistir en recordar, pero no para que se nos vuelva algo cotidiano, algo del calendario, como, ay, hoy es el día de las víctimas, hoy es el día de, no sé, eh, el día del estudiante, en homenaje a unos estudiantes que fueron asesinados por el ejército colombiano en la Universidad Nacional, de la Universidad Nacional, perdón, no para que se nos vuelva un cotidiano, un día más del calendario, sino para que estén y estemos presentes ahí siempre. ¿Cómo hacer para ello? Estudiar mucho. Y no me refiero a estudiar solamente en el ámbito académico. Estudiar todo el tiempo. Y hay colectivos culturales y artísticos hablando de eso, pero hay colectivos de pedagogía y educación popular y de comunicación popular que vienen haciendo un trabajo precioso. Desde aquí, gracias por todo lo que están haciendo. Colectivos de cine popular, colectivos de tertulias, de colectivos artísticos que vienen haciendo intervención en los espacios públicos, colectivos de danza que vienen haciendo procesos de sensocorporales para insistir en la memoria, procesos de teatro callejero, teatro popular. Mira, eso es amplísimo, todo el tiempo está ahí. ¿Qué podemos hacer? Aprovechar las redes sociales para visibilizar eso. Compartir un colectivo, un parche por allá, que en Ciudad Bolívar, que en una comuna, que en la comuna 4 de Soacha, donde mataron a un chico de 15 años, lo mató el SMAT, y que hay una plataforma de derechos humanos que lleva su nombre. Y ese colectivo va a ofrecer, no sé, una actividad, un taller, una escuela popular de derechos humanos. Eso es lo que hay que replicar en las redes sociales. El cómo que va a ser una olla comunitaria para recoger fondos, para llevarle a las madres o para camellar con los niños que han sido, a los jóvenes que les quitaron un ojo. Todo esto, eso es lo que hay que apoyar en las redes sociales. Un activismo válido, un activismo que se puede hacer en redes sociales, en lugar de estar replicando el uno que insultó al otro y el que le devolvió el insulto y este que entonces
bueno, en fin, eso no tiene sentido andar replicando, sea de un lado o del otro, no tiene sentido andar replicando esas cosas. En cambio, si insistimos en replicar, mira, ahorita hay ejercicios, por ejemplo, de desobediencia textil. Desobediencia textil que responde, por ejemplo, a dejar de consumir productos que son elaborados por ciertas marcas de ropa que representan que muchas mujeres al otro lado del mundo estén esclavizadas trabajando más de 20 horas. Está la desobediencia etílica también, y es, bueno, ¿por qué consumir a esas empresas que además han patrocinado masacres o grupos paramilitares o han financiado armas, etcétera? Vamos a apoyar estos comos que hacen la cerveza artesanal, vamos a apoyar los mercados campesinos, vamos a apoyar los mercados comunitarios y solidarios que se hacen en diferentes partes de Bogotá, de Cali, vamos a comprar productos sembrados por nuestros campesinos, vamos a consumir en los restaurantes del amigo, del compa, del colectivo de pelados que se unen para vender almuerzos en la pedagógica, en la nacional, en los barrios. Entonces mira que las redes pueden posibilitar todo eso. Si potenciamos eso, podemos avanzar en reducir violencias, en consolidar una solidaridad mucho más hermanada. Logramos muchas cosas, más de las que ya han venido logrando afortunadamente. De acuerdo, Oscar. Pues muchísimas gracias por por toda esta conversación, por toda esta mirada crítica y sobre todo por su compromiso frente al tema, su compromiso con las comunidades, con las víctimas y los derechos humanos. Eh, Gracias de verdad. Espero de pronto en otra oportunidad eh, poder seguir conversando, Oscar, y documentando y contando historias que realmente nos importan a todos. Entonces, muchas gracias y hasta luego, Oscar. Y a ti, muchas gracias por la invitación, un fuerte abrazo, gracias por todo lo que estás haciendo para dar a conocer estos procesos. Un abrazo. Un abrazo.